esa llamada del 911 con audio de fondo, si usted está de acuerdo conmigo, deje deditos así o corazones. Tenía un audio de fondo de 3 personas detrás de las voces de Derek y la operadora. Sí lo tenía, desde el principio hasta el final, desde el minuto 0 hasta que la policía tocó la puerta y dijo, Hialeah Police, open the door. Ahí todavía se escuchaban las voces de 3 personas más de fondo. La llamada al 911 se ha convertido en una de las piezas más sensibles y determinantes dentro del expediente de Derek Rosa, el joven acusado de quitarle la vida a su madre en su apartamento de Hialeah. A simple vista, parece una llamada breve y desgarradora de un adolescente en shock. Sin embargo, un análisis más profundo revela un elemento técnico que ha generado controversia entre quienes han revisado el audio con detenimiento: la presencia de un fondo sonoro con voces adicionales, es decir, el supuesto registro de 3 personas más que se escuchan a lo largo de toda la grabación, desde el primer segundo hasta el instante en que los agentes tocan la puerta y le piden a Derek que abra. Desde una perspectiva forense, el hecho de que existan voces superpuestas en un audio oficial de emergencia plantea preguntas de enorme relevancia. En investigaciones criminales, los audios del 911 son tratados como pruebas primarias, ya que registran el estado emocional, la coherencia narrativa y los ruidos ambientales del entorno inmediato. Cada segundo tiene valor. La voz del operador se graba en un canal y la del denunciante en otro, permitiendo posteriormente un análisis independiente de frecuencias, interferencias y posibles contaminaciones. Ahora bien, la afirmación de que en la llamada de Derek se escuchan otras 3 voces de fondo cambia completamente la lectura del suceso. Si en efecto esas voces pertenecen a personas distintas a él y al operador, significaría que el menor no estaba solo durante la llamada, lo que podría derrumbar la teoría fiscal de que el crimen se desarrolló en solitario y sin testigos. De confirmarse, esto abriría un abanico de hipótesis, desde la posible presencia de adultos en el lugar hasta la manipulación del audio o la edición posterior de la evidencia. En términos técnicos, la autenticación de un audio de 911 pasa por varias etapas. Primero, se verifica la integridad digital, comprobando que no haya cortes, silencios anómalos ni saltos en la línea de tiempo. Luego, se realiza un análisis espectral, mediante software especializado, donde se visualizan las frecuencias de cada voz. Las frecuencias humanas son distintas en cada individuo. El rango promedio masculino se mueve entre los 85 y 180 Hz, mientras que el femenino se ubica entre los 165 y 255 Hz. Con una herramienta de espectrograma, un experto puede distinguir fácilmente si hay más de una voz humana, incluso si las voces están solapadas o susurradas. Según lo que se comenta en foros y análisis independientes, ese audio mostraba desde su inicio un ruido de ambiente que no correspondía a la habitación de un adolescente solo. En momentos puntuales se percibía un murmullo, una conversación tenue e incluso risas ahogadas. Los defensores del joven sostienen que ese fondo sonoro nunca fue explicado en los reportes policiales ni en la presentación inicial de la evidencia. La Fiscalía, en cambio, nunca reconoció públicamente la existencia de más voces. Esto ha llevado a pensar que el audio podría haber sido filtrado parcialmente o editado antes de hacerse público, eliminando o distorsionando segmentos clave. Una de las mayores curiosidades de este tipo de grabaciones es la llamada room tone, o tono del ambiente. Cuando alguien hace una llamada en una habitación cerrada, el micrófono capta reverberaciones que permiten deducir el tamaño del espacio, su nivel de eco y si hay otras fuentes de sonido cercanas. Si las supuestas 3 voces de fondo existían realmente, debieron registrarse con un patrón sonoro constante, porque el operador del 911 no tendría control sobre esos sonidos. La defensa podría solicitar una pericia acústica completa, no solo para identificar cuántas voces se oyen,
sino también para determinar la distancia, el género y la dirección desde donde provenían. Un perito forense puede usar herramientas de voice fingerprinting, huella vocal, para identificar si esas voces coinciden con registros de personas conocidas en el caso. Por ejemplo, si alguna se asemeja a la del padrastro, Fran Ramos, o a la de algún vecino, familiar o tercero. Legalmente, esto tendría un impacto devastador para la teoría de la acusación. Si Derek Rosa no estaba solo durante la llamada, se debilita el argumento de que actuó de manera independiente y premeditada. Además, si había personas presentes en el lugar al momento de la comunicación con el 911, el audio podría considerarse una prueba contaminada, o peor aún, una evidencia alterada intencionalmente. En el derecho penal de Florida, una prueba alterada sin la debida cadena de custodia se invalida, y en algunos casos, puede constituir obstrucción de la justicia o perjurio procesal si se demuestra manipulación deliberada. Ahora bien, supongamos que las voces de fondo no provienen de personas físicamente presentes en el apartamento, sino de una interferencia digital o del propio sistema de grabación del 911. En ese caso, la causa podría ser técnica. Las líneas de emergencia suelen registrar decenas de llamadas simultáneas en servidores compartidos y ocasionalmente pueden existir bleed-overs o fugas de audio, donde fragmentos de otra llamada se mezclan con la actual. Este fenómeno, aunque raro, ha sido documentado en sistemas analógicos antiguos o en redes con sobrecarga. Pero en este caso concreto, el sistema de Miami-Dade utiliza plataformas digitales modernas con aislamiento de canal, lo que hace muy improbable una mezcla accidental. Por ello, la hipótesis más verosímil desde el punto de vista técnico es que las voces existían en el entorno físico del joven. Si eran tres, podrían corresponder a personas conversando en otra habitación, a oficiales que ya se encontraban en la zona o a individuos que participaron en el suceso antes de la llamada. El hecho de que se mantuvieran hasta el minuto final, incluso después de la orden Open the Door, sugiere que estaban en el mismo espacio o muy cerca del punto de grabación. En términos periciales, el análisis de un audio así requiere no solo un espectrograma, sino también un estudio de canalización, es decir, revisar el archivo original en formato WAV, no en MP3 ni en copias comprimidas. Cada modificación digital elimina frecuencias y detalles que podrían revelar distorsiones o cortes. La defensa, por tanto, tendría derecho a exigir acceso al máster original, almacenado en los servidores del 911, junto con los metadatos de la llamada, que incluyen fecha, hora exacta, ubicación geográfica, duración y niveles de ruido. Desde el punto de vista emocional y narrativo, este detalle, las tres voces de fondo, ha despertado sospechas en la opinión pública, que interpreta el hallazgo como una prueba de que el menor no era el autor directo del hecho, sino posiblemente un testigo o un chivo expiatorio dentro de una escena ya manipulada. En casos mediáticos similares como el de Casey Anthony o JonBenét Ramsey, los audios de emergencia se analizaron cuadro por cuadro para determinar si había terceros involucrados. En ambos casos, la interpretación del sonido de fondo cambió la percepción del jurado y del público. En la práctica, si la defensa de José Báez o su equipo de expertos logra demostrar la autenticidad de esas voces adicionales, podrían presentar una moción para suprimir el audio en su forma actual y solicitar una nueva pericia con supervisión judicial. La Ley de Evidencia de Florida, Florida Evidence Code, sección 900.901, exige que toda grabación presentada en juicio sea auténtica y completa, sin omisiones ni alteraciones que puedan inducir a error. Además, la defensa podría argumentar
que la policía violó el derecho de Derek a un proceso justo, sexta enmienda, si la grabación fue presentada parcialmente o sin revelar la existencia de otros interlocutores. Este detalle, aparentemente menor, podría alterar la narrativa completa del caso. Si las tres voces corresponden a personas conocidas, se abre la posibilidad de que hubo manipulación de escena, encubrimiento o complicidad posterior. Si en cambio son voces no identificadas, surge la pregunta de quiénes estaban en el lugar y por qué. Si no pertenecen a seres humanos, sino a sonidos ambientales distorsionados, la Fiscalía tendría que justificar técnicamente la razón de esos ruidos en una línea que debía estar limpia. A nivel psicológico, también es importante analizar el impacto que este audio tuvo sobre la interpretación pública del comportamiento de Derek. Muchas personas consideraron su tono frío o robotizado, sin emoción visible. Pero si el joven estaba rodeado o acompañado de adultos al momento de la llamada, su conducta podría explicarse como represión emocional bajo coacción o vigilancia. En psicología forense, se reconoce que un menor que realiza una llamada en presencia de figuras de autoridad o amenaza tiende a modular su voz y su discurso para ajustarse a lo que se le ordena. Esto podría explicar la aparente calma del adolescente durante una situación tan extrema. Otro aspecto crucial es el momento en que la policía irrumpe en la vivienda. En la grabación, cuando se escucha "Hay alias, police, open the door", el sonido de fondo sigue presente. Eso sugiere que las tres voces no se detienen ni se sorprenden, sino que permanecen hasta el cierre de la grabación. Si esas voces fueran resultado de una interferencia electrónica, deberían desaparecer abruptamente con el cierre del canal. El hecho de que no ocurra refuerza la teoría de que eran voces reales, captadas dentro del mismo entorno acústico. Por todo ello, el valor probatorio de esta grabación no depende solo del contenido verbal de Derek, sino del contexto sonoro integral. La justicia moderna no analiza únicamente lo que se dice, sino también cómo y en qué ambiente